Hoy quiero contarte algo que cambió mi vida, algo que todavía me duele recordar, y al mismo tiempo, me enseñó una lección que nunca olvidaré. Nunca olvidaré ese día en el que fui a visitar a mi hijo, con la emoción de verlo, con la ilusión de pasar un momento juntos, y lo que encontré me dejó helada. Allí estaba, arrodillado, limpiando los baños. Sí, limpiando los baños. Mientras yo me quedaba paralizada, mi suegro soltó una risa cruel y dijo algo que todavía retumba en mi cabeza: es todo lo que él sabe hacer. ¿Puedes imaginar cómo se siente escuchar algo así sobre alguien a quien amas? Mi corazón se rompió en 1000 pedazos, y sentí un miedo que no había sentido nunca antes, miedo de que nadie viera quién era realmente mi hijo. Al principio, pensé que estaba imaginando la situación, que tal vez exageraba, pero no. Todo era real. Y mientras lo miraba, me di cuenta de que este no era solo un momento de humillación, era una prueba. Una prueba de paciencia, de amor, de cómo uno enfrenta la injusticia, y sobre todo, de cómo respondemos cuando alguien nos trata de manera injusta. ¿Y sabes lo más difícil? Que todo esto pasaba frente a otros, frente a gente que simplemente observaba, sin hacer nada, sin entender la historia completa. Mi mente no dejaba de pensar: ¿cómo llegamos hasta aquí? ¿Cómo alguien que ha trabajado duro, que ha dado todo de sí mismo, puede terminar siendo juzgado de esta manera? Y mientras pensaba en todo eso, sentí algo que me hizo temblar, una mezcla de rabia, tristeza y un deseo profundo de protegerlo, de demostrar que no todo estaba perdido, que mi hijo era mucho más que lo que ellos veían en ese momento. Pero lo que pasó después, eso es lo que nadie esperaba. Porque este momento, que parecía una simple humillación, se convirtió en algo completamente diferente. Se convirtió en una historia de fuerza, de valor y de cómo una sola decisión puede cambiar el rumbo de todo. Y créeme, no fue algo fácil de hacer. Tuve que pensar rápido, tener claridad, y sobre todo, mantener la calma frente a personas que no estaban dispuestas a ver más allá de lo superficial. Ahora, quiero que pienses en esto por un momento. ¿Alguna vez has visto a alguien que ama ser juzgado injustamente? ¿Alguna vez has sentido impotencia, esa sensación de que por más que quieras, no puedes hacer nada para detener la injusticia? Si alguna vez lo hiciste, entenderás exactamente lo que sentí ese día. Y si no, pues quédate, porque lo que vas a escuchar no solo es una historia sobre mi hijo, es una historia que podría hacerte reflexionar sobre la forma en la que tratamos a los demás, sobre cómo a veces subestimamos el valor de una persona por un momento superficial. Recuerdo cada detalle de ese día. Recuerdo el olor del lugar, el sonido de la escobilla raspando el piso, la mirada de mi hijo, y la risa seca de mi suegro que parecía querer humillarlo aún más. Cada segundo parecía eterno. Y mientras lo veía, mi mente no dejaba de preguntarse: ¿debería intervenir? ¿Debería decir algo? ¿O debería esperar y ver cómo todo se desarrollaba? Porque sabía algo: este momento no era solo sobre limpiar un baño, era sobre dignidad, respeto y orgullo. Y había mucho más en juego de lo que cualquiera podía imaginar. Pero espera, porque esto no es solo sobre un baño sucio o sobre palabras crueles, esto es sobre decisiones. Sobre cómo reaccionamos frente a la injusticia. Sobre cómo, a veces, lo que parece el final de algo, es en realidad el inicio de algo mucho más grande. Y aunque en ese momento mi corazón estaba destrozado, también sentí algo más, un instinto profundo de no dejar que la historia terminara así. Porque si hay algo que aprendí, es que cada persona tiene un valor que nadie debería poder cuestionar. Y aquí viene la parte que realmente te va a atrapar: lo que pasó después de ese momento no lo vio nadie. Nadie imaginó que una simple decisión, una llamada, podía cambiar todo. Nadie esperaba la reacción que vendría después, ni cómo mi hijo respondería a esa humillación. Y te prometo algo: cuando te cuente todo, sentirás cada emoción, cada pausa, cada miedo y cada pequeño triunfo como si estuvieras ahí conmigo, viendo todo desde mi perspectiva. Así que antes de continuar con la historia completa, quiero que te hagas esta pregunta: si fueras tú el que estuviera en mi lugar, viendo a alguien que ama ser juzgado de manera tan cruel, ¿qué harías? ¿Cómo reaccionarías? ¿Intervendrías o esperarías que la vida enseñara su propia lección? Quédate, porque vas a ver exactamente cómo se desarrolló cada momento, y créeme, cada segundo valdrá la pena. Esto no es solo una historia de humillación,
Es una historia que te hará reír, llorar, sentir rabia y, sobre todo, te hará admirar la fuerza que puede tener una sola persona para cambiar lo que parecía inevitable. Lo que voy a contarte a continuación no es un relato cualquiera, es un viaje emocional. Y si alguna vez sentiste que la vida te puso en una situación imposible, esta historia te va a tocar directo en el corazón. Así que respira hondo, prepárate, y acompáñame en cada detalle de cómo un simple día en un trabajo humilde se transformó en algo mucho más grande de lo que jamás hubiera imaginado. Mi hijo siempre fue un joven lleno de sueños. Desde pequeño, tenía esa chispa en los ojos que me decía que estaba destinado a algo grande, aunque nadie más lo viera. Recuerdo aquellas tardes en las que lo sentaba junto a mí mientras estudiábamos juntos, y cómo sus manos temblaban ligeramente de emoción cada vez que aprendía algo nuevo. Siempre le inculqué la importancia de la educación y del esfuerzo, de no conformarse con lo mínimo. Le decía, nunca dejes que alguien te diga que no puedes. Y él siempre me sonreía, con esa confianza silenciosa que me llenaba de orgullo. Nuestra familia nunca fue perfecta. Entre nosotros, había amor, sí, pero también expectativas. Mi esposo y yo siempre soñamos con ver a nuestros hijos triunfar, y quizá por eso, cuando mi hijo me hablaba de sus ideas, de sus planes, de sus sueños, lo escuchaba con un entusiasmo que muchas veces no encontraba en otras personas. Pero mi suegro, él era diferente. Siempre había sido crítico, con una manera muy dura de ver la vida. Nunca entendió lo que significaba apoyar un sueño que no se ajustaba a su idea de éxito. Recuerdo cuando mi hijo ganó su primer premio en ciencias, mientras yo lloraba de orgullo, mi suegro simplemente dijo, nada serio, solo suerte. Fue un golpe silencioso, pero profundo. Y sin embargo, mi hijo no se rindió. Creíamos que nuestra relación con él estaba equilibrada, pero siempre había una tensión bajo la superficie. Cada reunión familiar era como caminar sobre cristales, pequeñas palabras, miradas que juzgaban, silencios que decían más que cualquier frase. Y mi hijo, que siempre fue sensible, lo notaba. Yo intentaba protegerlo, pero no podía controlar todo. Cuando mi hijo terminó la universidad, esperaba verlo comenzar a trabajar en lo que tanto había soñado, en lo que tanto se había esforzado. Imaginaba que pronto tendría un empleo digno, uno que reflejara su inteligencia y dedicación. Pero la realidad fue otra. La vida no siempre sigue el camino que uno planea, y él terminó aceptando trabajos que nadie soñaría para él, trabajos humildes, que requerían esfuerzo físico y paciencia, y que no reflejaban para nada todo lo que había aprendido. Y aunque yo lo entendía, siempre había una punzada de tristeza en mi corazón. Porque verlo esforzarse tanto y sentir que no era suficiente para ser valorado, dolía. Recuerdo un día en particular, cuando él llegó a casa con las manos sucias y el uniforme manchado de su último trabajo. Intenté sonreír y preguntarle cómo había sido su día, pero no pude evitar notar el peso en sus hombros. Sus ojos estaban cansados, su entusiasmo apagado. Le pregunté si le gustaba lo que hacía, y él solo suspiró y dijo, es lo que hay, mamá. Tengo que ganarme la vida. Me dolió escucharlo hablar así, tan resignado, pero me dolió aún más pensar que nadie más veía su verdadero valor. Nuestra vida familiar estaba llena de estos pequeños momentos que mostraban la lucha constante entre expectativas y realidad. A veces los amigos o vecinos comentaban cosas que me hacían sentir orgullosa de mi hijo, y otras veces, comentarios de familiares como mi suegro hacían que el orgullo se mezclara con frustración y tristeza. Había un constante tira y afloja, por un lado, la fuerza y la determinación de mi hijo, por otro, la falta de reconocimiento de quienes debían apoyarlo más. Y fue precisamente esta mezcla de orgullo, preocupación y una pizca de miedo lo que hizo que aquel día en particular me impactara tanto. Esperaba encontrarlo trabajando en algo acorde a su educación, a sus sueños, pero verlo limpiando baños fue un choque brutal. No porque el trabajo fuera deshonroso, al contrario, siempre le enseñé que todo trabajo tiene valor, sino porque sentí que estaba ahí, frente a los demás, siendo juzgado por algo que no definía quién era realmente. Fue un momento que condensaba años de esfuerzo, sacrificio y sueños aplazados. Recuerdo cómo mi mente retrocedía a cada pequeño sacrificio que había hecho, las noches de estudio hasta tarde, las veces que renunció a salir con amigos para cumplir con sus responsabilidades, los proyectos que empezaba y terminaba con pasión, y aún así, la percepción de los demás era tan diferente a la realidad.
Pensé en todas las veces que intenté animarlo, protegerlo de la crítica, explicarle que lo importante era su esfuerzo, no la opinión de los demás. Pero aquel día, todas esas enseñanzas parecían enfrentarse a la dura realidad de cómo la gente juzga superficialmente. Y mientras observaba esa escena, también reflexionaba sobre lo mucho que lo amaba y lo mucho que había creído en él. Sentí una mezcla de orgullo silencioso y tristeza profunda, porque sabía que el mundo exterior no entendía lo que yo veía todos los días, su perseverancia, su inteligencia, su corazón. Cada movimiento, cada gesto mientras limpiaba reflejaba dignidad, aunque nadie más lo reconociera. Nunca olvidaré la sensación de impotencia en ese momento, y como la historia de nuestra familia, de nuestra relación con los demás, se mostraba en un solo instante. Era un recordatorio brutal de que la vida no siempre premia el esfuerzo visible, y de que, a veces, lo que los demás juzgan superficialmente es solo una pequeña parte de una historia mucho más grande. Y mientras lo veía, supe que algo dentro de mí tenía que cambiar. Que no podía permitir que aquel momento definiera quién era mi hijo ante los demás, ni siquiera ante su propio padre. Al abrir la puerta, lo vi, arrodillado en el piso del baño, con la espalda encorvada, sus manos trabajando con firmeza sobre cada rincón. La luz del fluorescente iluminaba su rostro, mostrando una mezcla de concentración y resignación que me partió el corazón. Los guantes de goma cubrían sus manos, pero no podían ocultar la tensión de sus dedos, la forma en que apretaba la escobilla como si luchara contra algo más que la suciedad. Mi corazón comenzó a latir rápido, y por un instante me quedé paralizada en el marco de la puerta. Sentí un nudo en la garganta, y un frío que se me extendió por la espalda. ¿Cómo había llegado a esto? Como alguien que había soñado con tantas cosas, que había trabajado con tanto esfuerzo, podía estar aquí, en este momento, en este lugar. Frente a todos, siendo reducido a limpiar baños. Mi suegro estaba allí también, recostado contra la pared, con esa sonrisa de suficiencia que me hacía hervir la sangre. Su mirada parecía decir, te lo dije, esto es todo lo que sabe hacer. No dijo más al principio, simplemente se quedó allí, observando, disfrutando de la humillación. Cada segundo se sentía interminable. Mientras lo veía, pude notar los pequeños detalles que antes me habían pasado desapercibidos, como su cabello caía sobre su frente mientras se inclinaba, como sus hombros se tensaban y relajaban con cada movimiento, como sus ojos bajaban momentáneamente al piso, buscando quizá algún consuelo que no estaba allí. Cada respiración suya parecía un esfuerzo, cada gesto una lucha silenciosa que nadie más parecía notar. Me acerqué un paso más, pero mi voz se quedó atrapada en mi garganta. No quería interrumpirlo, no quería que él sintiera mi vergüenza o mi miedo. Solo quería que alguien lo viera realmente, que alguien entendiera lo que yo veía todos los días, su dedicación, su dignidad, su fuerza. Mi mente volvió a los años anteriores, recordando sus noches de estudio, los proyectos que completaba con tanto cuidado, los sacrificios que hizo para cumplir sus metas. Cada recuerdo golpeaba con fuerza en mi corazón mientras observaba la escena actual. ¿Cómo podía la vida ser tan injusta? ¿Cómo podía un momento de trabajo humilde borrar todo lo que él había logrado? Y mientras me debatía entre acercarme y quedarme quieta, escuché la risa de mi suegro, seca, cruel, que resonó en el baño, es todo lo que él sabe hacer. Fue un sonido que cortó el aire y me hizo sentir una mezcla de rabia, impotencia y un dolor profundo. Sentí como si cada palabra estuviera hecha para aplastarlo, para recordarle que, según él, nada de lo que había hecho tenía valor. Mi hijo levantó la mirada por un segundo, y en sus ojos vi algo que me atravesó, vergüenza, tristeza, pero también un atisbo de resignación. No había enojo, no había desafío, solo la aceptación de alguien que sabía que en ese momento, nadie más lo defendería. Ese breve intercambio de miradas fue suficiente para hacer que me sintiera responsable, para encender un fuego dentro de mí que no sabía cómo controlar. Mientras él continuaba su labor, cada movimiento repetitivo parecía un eco de todo lo que había hecho en su vida, los esfuerzos invisibles, las horas interminables, los sueños postergados. Sentí que podía casi tocar su dolor, como si flotara en el aire alrededor de nosotros. Y al mismo tiempo, sentí una chispa de determinación, esto no podía terminar así. Observando los detalles, noté la escobilla vieja que usaba, el balde con agua sucia a su lado, el uniforme gastado que apenas cubría sus hombros.
Cada objeto parecía amplificar la injusticia de la situación. Me pregunté cuántas veces había hecho esto antes, cuántas veces había sentido que nadie veía lo que realmente estaba haciendo, y cuántas veces había sentido que su esfuerzo no era suficiente para los demás. El silencio en el baño era pesado, roto solo por los movimientos de limpieza y las respiraciones profundas de mi hijo. Yo quería gritar, quería decir algo, cualquier cosa que pudiera aliviar su vergüenza, pero sabía que no era el momento para palabras vacías. Tenía que pensar, planear, y sobre todo, actuar con intención. Un momento se sintió más intenso que los demás, cuando mi hijo levantó la mirada hacia mí, y en ese instante, su rostro se iluminó con una mezcla de reconocimiento y vulnerabilidad. Fue como si me dijera sin palabras, mamá, estoy intentando. Estoy haciendo lo que puedo. Y ese simple gesto me rompió y me fortaleció al mismo tiempo. Mientras tanto, la mirada de mi suegro nunca se apartaba. Su sonrisa no desaparecía, y cada vez que mi hijo pasaba un área del baño, su silencio pesado parecía juzgarlo aún más. La tensión en el aire era casi tangible, y yo podía sentir como el corazón de mi hijo latía con fuerza, como su respiración se aceleraba con cada movimiento repetitivo. Mi mente comenzó a divagar entre recuerdos de su infancia y la cruda realidad del presente. Pensé en cada sacrificio que había hecho, en cada meta que había pospuesto, en cada vez que había confiado en que algún día, alguien vería su esfuerzo. Y ahí estaba, en un baño, haciendo un trabajo que no reflejaba ni la mitad de lo que era capaz de lograr. En ese momento, sentí que todo el peso del mundo descansaba sobre sus hombros. Y yo sentí una mezcla de tristeza, rabia y un amor profundo que me empujaba a actuar. Sabía que algo tenía que cambiar, que no podía permitir que este instante definiera quién era él ante los demás. Mientras lo observaba, mi corazón latía rápido, y una pregunta surgió en mi mente, silenciosa pero poderosa, ¿cómo podía alguien juzgarlo de esta manera cuando no conocía toda su historia? Y en ese instante, supe que cada decisión que tomara a partir de ahora sería crucial, que debía encontrar la manera de cambiar la percepción de todos, y sobre todo, proteger su dignidad. Y así, mientras continuaba con cada movimiento lento y meticuloso, sentí que algo dentro de mí despertaba, un plan, una determinación, y la certeza de que esta historia no terminaría aquí. Porque lo que parecía solo un momento de humillación, estaba a punto de transformarse en algo mucho más grande. Algo que nadie, ni siquiera mi suegro, podría anticipar. Mi suegro no se contuvo. Frente a todos, con esa voz seca que siempre parecía juzgarlo todo, dijo, nunca tuvo talento para nada más. Cada palabra cayó como un golpe, resonando en el baño y en mi pecho. Sentí que el aire se volvía más pesado con cada frase, como si todo el lugar se hubiera congelado por un instante. Mi hijo se quedó quieto, la escobilla en la mano, los hombros encorvados, y pude ver cómo su rostro se teñía de vergüenza. No dijo nada, pero su silencio hablaba más que cualquier palabra. Me dolía verlo así, tan frágil frente a comentarios que no reflejaban quién era realmente. Alguien más, mi cuñada, susurró, bueno, supongo que tiene que empezar por algún lado. Su intento de suavizar la situación solo hizo que la tensión aumentara, porque era evidente que nadie entendía lo que él había sacrificado, nadie valoraba el esfuerzo silencioso que había puesto en cada paso de su vida. Intenté respirar hondo y acercarme a él, pero no quería interrumpir ni darle vergüenza delante de todos. Sabía que cada movimiento mío era observado, juzgado, y que cualquier palabra equivocada podía empeorar las cosas. Mientras lo miraba, recordé las veces que mi hijo había enfrentado críticas similares cuando era niño, y como siempre había mantenido la cabeza en alto. Ahora, frente a la familia completa, veía ese mismo valor mezclado con un dolor profundo que me rompía el corazón. Mi suegro continuó, esta vez con un tono más sarcástico, mira, si tuviera que apostar, diría que esto es todo lo que sabe hacer en la vida. Mejor que se acostumbre. Y todos alrededor parecían asentir, algunos con sonrisas contenidas, otros con expresiones neutrales, pero el mensaje era claro, nadie parecía defenderlo. Mi hijo bajó la mirada y un suspiro escapó de sus labios, apenas audible. Podía sentir su vergüenza envolviéndome también, como si yo estuviera compartiendo ese dolor en silencio. Sentí la urgencia de decir algo, de protegerlo, de recordarle que él era más que la percepción superficial de los demás.
Pero no era solo mi hijo quien necesitaba apoyo, era un mensaje silencioso para todos los presentes, de que la dignidad no se mide por lo que los demás ven en un momento específico. Y mientras observaba cada reacción, cada murmullo, cada mirada, no podía evitar preguntarme, ¿por qué la familia a veces puede ser tan cruel? ¿Por qué se siente que es más fácil criticar que comprender? Pensé en cómo cada comentario, cada juicio, podía afectar no solo la autoestima de mi hijo, sino también su confianza para seguir persiguiendo sus sueños. Mi cuñado intervino, con un tono que parecía mezclar curiosidad y desaprobación. ¿Seguro que esto es lo mejor para él? Tal vez debería buscar algo más acorde a su educación. El comentario sonó inocente para él, pero para mi hijo fue otro recordatorio de que su esfuerzo no era suficiente. Pude ver la tensión en su mandíbula, la manera en que sus manos se aferraban a la escobilla con fuerza. Era un momento cargado de emociones, donde cada pequeño gesto decía más que cualquier palabra. Intenté contener mi voz mientras pensaba en lo que debía decir. Quería gritar, quería defenderlo, quería recordarle a todos que esto no definía quién era mi hijo. Pero también sabía que debía mantener la calma, porque el próximo paso debía ser estratégico. Cada palabra, cada movimiento, tendría que ser medido si quería cambiar esta percepción de manera definitiva. Mientras tanto, mi suegro agregó otra frase que cortó como un cuchillo: si yo fuera él, no perdería el tiempo en cosas insignificantes. Esto es lo que le toca en la vida. La crueldad en su tono era difícil de ignorar. Y aunque traté de mantener la compostura, no pude evitar sentir como la rabia comenzaba a burbujear dentro de mí. Mi hijo, sin embargo, simplemente continuó con su tarea, como si cada palabra lo empujara a demostrar algo, aunque no sabía exactamente qué. Miré alrededor y vi a otros familiares intercambiando miradas, algunos incómodos, otros indiferentes. Era como si todos estuvieran esperando que él se derrumbara, que cediera ante la presión. Pero en medio de todo, también vi pequeños signos de respeto silencioso, un gesto de mi sobrino que lo observaba con admiración, la manera en que alguien apartaba la mirada para no juzgar. Eran detalles mínimos, pero significativos. Sentí un profundo conflicto dentro de mí, rabia contra la injusticia, tristeza por la humillación, y amor intenso por mi hijo que me impulsaba a actuar. Cada segundo se sentía eterno. Cada palabra de juicio parecía aplastar un poco más su espíritu, y yo podía sentirlo. Podía sentir el peso de la vergüenza, la lucha por mantener la dignidad, la necesidad de que alguien reconociera que lo que estaba haciendo no definía su valor. Mi mente no dejaba de reflexionar sobre cómo reaccionamos frente a la crítica y la presión familiar. ¿Por qué tantas veces permitimos que los juicios de otros determinen cómo nos sentimos? ¿Por qué es tan difícil celebrar los esfuerzos silenciosos, en lugar de centrarse en lo que parece insignificante a simple vista? Mientras me hacía estas preguntas, entendí que este momento no solo era sobre mi hijo, sino sobre la manera en que las familias enfrentan la verdad, el orgullo y la percepción. Y aunque la tensión parecía insostenible, algo dentro de mí comenzó a gestarse, una determinación silenciosa de que esto no terminaría así. Que no permitiría que su dignidad fuera definida por la crueldad o la falta de comprensión de los demás. Y mientras lo veía continuar, una idea comenzaba a tomar forma en mi mente: había una manera de cambiar la situación, de demostrar lo que él realmente valía, y estaba a punto de hacerlo. Mientras me quedaba allí, observando a mi hijo continuar con su labor silenciosa, no podía evitar que mi mente comenzara a divagar. Cada movimiento suyo, cada pequeño gesto mientras limpiaba, me llevaba a un torbellino de emociones que no sabía cómo manejar. Sentía tristeza, una tristeza profunda, casi física, que me oprimía el pecho. ¿Cómo podía alguien que había trabajado tanto, que había dado lo mejor de sí mismo, estar siendo juzgado y ridiculizado de esta manera? Y al mismo tiempo, sentía una rabia silenciosa que burbujeaba dentro de mí. Rabia contra la injusticia, contra la falta de comprensión, contra aquellos que no veían más allá de lo superficial. Cada palabra cruel de mi suegro resonaba en mi cabeza, mezclándose con mi propio temor de que mi hijo empezara a creer que eso era toda la verdad sobre él. Pero también sentía preocupación. Preocupación por cómo estos momentos podían afectar su confianza, su autoestima, su motivación para seguir adelante. Mi corazón estaba dividido: por un lado, quería protegerlo, abrazarlo, decirle que no escuchara a nadie; por otro,
sabía que la vida a veces enseña sus lecciones de manera dura, y que no podía simplemente intervenir y borrar la realidad del momento. Me pregunté a mí misma, ¿debería decir algo? ¿Intervenir de inmediato y enfrentar a todos? ¿O debería esperar y dejar que él encuentre su propio camino para demostrar su valía? Cada opción me parecía dolorosa. Cada decisión llevaba consigo un riesgo, un peso emocional que me hacía dudar de mí misma. Mientras tanto, podía notar la tensión en su postura. Sus hombros, aunque cansados, seguían erguidos en cierta medida, su mirada bajaba al piso, pero había un destello de orgullo en ella, un recordatorio silencioso de que no se rendía. Me pregunté cuántas veces había enfrentado situaciones así en silencio, cuántas veces había sentido la presión del juicio de otros sin que nadie lo viera. ¿Cuántos de nosotros hemos sentido esa mezcla de vergüenza y determinación que solo uno mismo conoce? Mientras reflexionaba, mi mente volvió a recuerdos del pasado, las noches que pasó estudiando mientras todos dormían, los proyectos que completó con tanta dedicación, los sueños que abrazaba con fuerza aunque parecieran lejanos. Todo eso parecía tan distante en comparación con este momento, y aún así, sabía que formaba parte de quién era él realmente. Y me pregunté, ¿cuántas veces nos dejamos definir por lo que otros ven de nosotros, en lugar de lo que realmente somos? ¿Cuántas veces permitimos que la opinión de alguien nos robe la fuerza interior que hemos cultivado durante años? Mientras pensaba en esto, sentí una conexión profunda no solo con mi hijo, sino con todos aquellos que alguna vez han sido juzgados injustamente. Mi corazón estaba dividido. Una parte de mí quería levantarse, confrontar la situación, hacer que todos comprendieran lo que él había logrado y el valor que tenía. Otra parte me decía que debía mantener la calma, observar, esperar y dejar que la lección de dignidad se desarrollara por sí misma. Era un delicado equilibrio entre protegerlo y respetar su espacio para aprender y crecer. Mientras escuchaba los murmullos a mi alrededor, las risas contenidas y los comentarios críticos, sentí que cada palabra, cada gesto, tenía un peso invisible sobre su ánimo. Y sin embargo, también sentí algo más, una admiración silenciosa por su resiliencia. ¿Cuántos jóvenes podrían mantenerse firmes frente a la humillación, continuar trabajando con dignidad, sin dejar que la vergüenza los aplastara? Me cuestioné, ¿estoy haciendo lo suficiente como madre? ¿Estoy protegiéndolo de la manera correcta o estoy siendo pasiva? ¿Cómo puedo enseñarle que su valor no depende de la opinión de los demás? Cada una de estas preguntas me hizo reflexionar profundamente sobre la maternidad, sobre el amor, y sobre cómo se aprende a equilibrar la protección con el respeto por la autonomía de un hijo. Mientras todo esto pasaba por mi mente, no podía dejar de notar la fuerza silenciosa de mi hijo. Cada movimiento suyo parecía medido, cada respiración contenida. Era como si, en medio de la humillación, estuviera construyendo su propia fortaleza. Y eso me hizo sentir orgullo mezclado con tristeza, tristeza porque debía enfrentarse a esto solo, pero orgullo porque estaba demostrando su carácter de manera silenciosa y poderosa. Me hice otra pregunta, esta vez dirigida al espectador: ¿alguna vez has sentido que alguien a quien amas está siendo juzgado injustamente y no sabes cómo intervenir? ¿Alguna vez te has encontrado entre la necesidad de proteger y la necesidad de dejar que alguien aprenda por sí mismo? Mientras piensas en eso, quiero que sientas lo que yo sentí en ese instante, una mezcla de impotencia, amor profundo y determinación silenciosa. Y en medio de toda esta reflexión, algo comenzó a surgir en mí, la certeza de que no podía permitir que la percepción de los demás definiera quién era mi hijo. No podía permitir que este momento de humillación destruyera la confianza que tanto esfuerzo le había costado construir. Y aunque aún no sabía cómo lo haría, sentí que debía actuar, planear, y prepararme para el momento en que su valor sería visto de manera clara y definitiva. Mientras lo observaba terminar de limpiar una sección del baño, respiré hondo y me permití sentir cada emoción, la tristeza, la rabia, la empatía, la preocupación, y sobre todo, el amor que me impulsaba a no rendirme. Cada segundo de reflexión me preparaba para lo que vendría, para la acción que transformaría este momento, y para demostrar que incluso en medio de la humillación, la dignidad y la fortaleza pueden prevalecer. Mientras mi hijo continuaba trabajando en silencio, algo dentro de mí cambió. Un calor creciente empezó en mi pecho, mezclando rabia, amor y una determinación que no podía ignorar. No podía quedarme de brazos cruzados. Tenía que hacer algo,
algo que cambiara esta situación y mostrara que mi hijo era mucho más de lo que ellos creían. Cada palabra cruel de mi suegro, cada susurro de juicio de los demás, ahora parecía encender un fuego en mí. Pensé en todo lo que él había sacrificado, en cada noche que había pasado estudiando, en cada proyecto que había terminado con esfuerzo y pasión, en cada sueño que había abrazado incluso cuando parecía imposible. ¿Cómo podían estas personas reducirlo a un simple trabajo de limpieza? ¿Cómo podían no ver el valor que yo veía todos los días? Mientras lo observaba arrodillado, sentí que la rabia se mezclaba con una claridad sorprendente. No se trataba solo de defenderlo, se trataba de recordarle a todos, incluida mi familia, que su verdadero valor no podía medirse por la superficie. Pensé en mis palabras, en cómo debía actuar, y una estrategia comenzó a formarse en mi mente. Pero aún no estaba lista para revelarla. Primero, debía encontrar el momento exacto, el instante preciso en que cada acción tuviera el impacto máximo. Mis pensamientos giraban rápidamente, debería confrontarlos directamente, hacer que vean todo lo que él ha logrado, o debería encontrar otra manera, más silenciosa pero poderosa, de demostrar su valor. Cada opción parecía cargar consigo un peso emocional enorme, pero a medida que lo observaba, me di cuenta de algo esencial: no se trataba solo de los demás, sino de mi hijo, de su confianza, de su dignidad. Y mientras contemplaba todo esto, sentí un destello de esperanza. Vi la resiliencia en él, la forma en que, a pesar de la vergüenza y la crítica, seguía trabajando con cuidado y dedicación. Me di cuenta de que este momento, por doloroso que fuera, podía convertirse en una oportunidad. Una oportunidad para empoderarlo, para mostrarle que incluso en medio de la humillación, podía mantenerse firme y demostrar su verdadero valor. Respiré hondo y me repetí a mí misma: esto no es el final. Esto es solo un capítulo, y tú tienes el poder de cambiarlo. Y en ese instante, sentí que todo el miedo y la incertidumbre se transformaban en determinación. Sabía que debía actuar, y que la acción debía ser clara, fuerte y significativa. Mientras mi mente trazaba el plan, no podía evitar recordar todas las veces que había dudado, todas las veces que había sentido miedo de intervenir. Esta vez, sin embargo, era diferente. Esta vez, sabía que no podía permitir que el juicio de los demás definiera quién era mi hijo. Cada minuto que pasaba, cada movimiento suyo, reforzaba mi decisión: actuar no solo era necesario, era urgente. Pensé en cómo hacerlo sin humillarlo más, sin hacerlo sentir que estaba siendo salvado de manera condescendiente. Debía ser algo que lo empoderara, que le recordara que su esfuerzo y su capacidad no podían ser ignorados, que debía sentirse orgulloso de sí mismo incluso cuando otros no lo valoraban. Era un equilibrio delicado, pero sabía que podía lograrlo si mantenía la calma y la claridad. Mientras lo observaba, sentí como la adrenalina mezclada con amor y orgullo comenzaba a recorrerme. Cada respiración era medida, cada pensamiento estaba enfocado en la acción que estaba por venir. No había espacio para dudas, solo para estrategia y emoción. Me repetí: esto cambiará todo. Esto mostrará la verdad. Esto le dará a mi hijo lo que merece. Pero aún no era el momento de revelar lo que haría. Sabía que la anticipación, el suspenso, aumentaría el impacto. Debía esperar, observar, y elegir el instante en que la verdad se hiciera evidente para todos. Mientras tanto, cada mirada, cada gesto, cada respiración era parte de ese proceso, construyendo la tensión, preparando a todos para el momento en que la historia daría un giro inesperado. Y mientras me quedaba allí, con la certeza de que iba a actuar, sentí una paz silenciosa mezclada con la intensidad de la situación. La esperanza comenzaba a brillar, esperanza de justicia, esperanza de reconocimiento, esperanza de que mi hijo finalmente fuera visto por lo que realmente era. Cada segundo que pasaba reforzaba mi convicción: este momento, aunque doloroso, estaba a punto de transformarse en algo poderoso, algo que nadie olvidaría. Tomé aire profundo y marqué su número. Cada segundo que pasaba mientras esperaba que contestara me parecía eterno. Podía sentir el pulso acelerado en mis venas, pero mi voz interior me recordaba que debía mantener la calma. Este momento no era solo sobre enojo, era sobre justicia, dignidad y mostrar la verdad. Cuando respondió, su voz fue la misma de siempre, un tono seguro, casi arrogante, que parecía no anticipar ningún desafío. Pero yo estaba lista. Con voz firme,
pero controlada, dije. Tenemos que hablar sobre mi hijo. Hubo un silencio al otro lado de la línea, y pude escuchar el ruido de fondo de su casa, como si intentara evaluar mi estado. Mi corazón latía rápido, pero cada palabra que salía de mi boca estaba medida, pensada. No era un ataque, sino una estrategia para que entendiera algo que hasta ahora parecía ignorar, que su percepción de mi hijo estaba equivocada. Sí, ¿sobre qué exactamente? Dijo finalmente, con un dejo de curiosidad que no esperaba. Sobre cómo lo has juzgado hoy, respondí, manteniendo la voz calmada pero firme. Creo que no has visto todo lo que él ha logrado, todo lo que ha sacrificado y todo lo que puede ofrecer. Se escuchó un resoplido al otro lado, una mezcla de desdén y sorpresa. Pero no dejé que eso me desconcentrara. Continué. Tal vez lo viste limpiando un baño hoy y pensaste que eso lo define, pero déjame recordarte algo. Cada acción de él tiene detrás años de esfuerzo, noches sin dormir, metas alcanzadas que tú ni siquiera conoces. Hubo un pequeño silencio, y pude sentir que estaba considerando mis palabras. Cada pausa era un arma silenciosa, una oportunidad para que la tensión creciera mientras mantenía la calma. Mira, entiendo que puede no parecer impresionante, continué, pero eso no significa que sea todo lo que sabe hacer. No es correcto reducirlo a un solo momento. Y honestamente, me sorprende que tú, siendo parte de la familia, no lo hayas apoyado. Pude escuchar que algo cambiaba en su tono, un leve vacilante, un indicio de que estaba empezando a percibir la situación de manera diferente. Pero no era suficiente, necesitaba reforzar la lógica detrás de mi argumento. Piensa en esto, dije, pausando ligeramente para que mis palabras tuvieran peso. Si juzgas a alguien por una sola acción, sin entender su historia, estás perdiendo la oportunidad de ver su verdadero valor. Él ha demostrado resiliencia, dedicación y fortaleza que tú no ves en este momento. ¿No crees que merece ser visto por eso también? Hubo un silencio más largo esta vez. Pude sentir cómo la tensión crecía, pero también una ligera incomodidad en él. Sabía que estaba funcionando. Cada palabra había sido calculada para desafiar sus prejuicios sin confrontarlo de manera agresiva. No sé, murmuró finalmente. Supongo que no lo había visto así. Mi corazón se aceleró un poco, pero mantuve la calma. Exactamente. No lo habías visto. Y eso está bien. Nadie puede juzgar sin conocer toda la historia. Lo importante ahora es que lo veas con los ojos correctos, con respeto y reconocimiento, no con desdén. Hice una pausa intencionada, dejándole sentir la importancia de mis palabras. Quería que comprendiera la magnitud de su juicio, pero también que supiera que había una forma de enmendarlo, reconocer y valorar a mi hijo por lo que realmente es. Espero que entiendas, continué suavemente, pero con firmeza, que este no es solo un momento de orgullo para mí como madre, sino una oportunidad para que tú también aprendas a ver más allá de lo superficial. Mi hijo merece respeto. Todos merecemos respeto. El silencio fue prolongado esta vez. Pude escuchar un leve suspiro. Era una pequeña victoria, ya había plantado la semilla de la reflexión. Está bien, lo entiendo, dijo finalmente, con un tono más bajo, casi resignado. No me había dado cuenta. Sentí un alivio silencioso recorrerme, pero no bajé la guardia todavía. Sabía que la verdadera validación llegaría cuando sus acciones mostraran un cambio, no solo sus palabras. Sin embargo, ese momento de reconocimiento era suficiente para que la tensión comenzara a liberarse, para que la historia empezara a girar hacia algo más justo y digno. Colgué el teléfono con una mezcla de emociones, alivio, orgullo, y un sentimiento profundo de justicia que comenzaba a instalarse. Sabía que había tomado la decisión correcta, que había actuado con estrategia y amor, y que había defendido la dignidad de mi hijo sin perder la calma, sin dejar que la emoción me controlara. Mientras me recostaba un momento, recordé todas las veces que había dudado sobre intervenir. Y ahora, viendo que incluso la persona más obstinada comenzaba a reconsiderar su juicio, supe que cada palabra, cada pausa, cada momento de espera había valido la pena. Este no era solo un triunfo de mi hijo, sino también un triunfo silencioso de la paciencia, la estrategia y la fuerza del amor. Y mientras me preparaba para regresar al baño donde él continuaba con su trabajo, sentí que algo había cambiado, no solo en él,
sino en toda la dinámica familiar, que pronto tendría que reconocer la verdad. Colgué el teléfono y me quedé un momento en silencio, respirando profundo. Sabía que algo había cambiado, aunque todavía no era completamente visible. Volví a mirar a mi hijo, que seguía trabajando, y noté que sus movimientos, aunque todavía medidos, llevaban un aire diferente. Era como si una pequeña carga invisible se hubiera levantado de sus hombros. Al entrar nuevamente al baño, pude ver cómo mi suegro me observaba. Había algo en su mirada que antes no estaba, una mezcla de sorpresa, reflexión y, quizás, un pequeño atisbo de respeto. No dijo nada de inmediato, pero ya no había la misma arrogancia ni el tono de burla que había tenido antes. Era un silencio distinto, un silencio que decía más que cualquier palabra. Mi hijo levantó la vista por un instante, y en sus ojos vi algo que me hizo sonreír, una chispa de alivio, una sensación de validación que no necesitaba grandes palabras. Su postura se relajó un poco, sus hombros se bajaron y, por primera vez ese día, pude ver un destello de orgullo mezclado con la humildad que siempre lo caracterizó. Mi suegro, después de unos segundos que parecieron eternos, habló. Su voz era más suave, menos segura que antes. Supongo que, tal vez no lo vi con claridad antes. Ahora entiendo que hay más en él de lo que pensé. Esas palabras, aunque simples, eran un cambio monumental. No fue un reconocimiento exagerado, ni una disculpa dramática, pero era suficiente para marcar un punto de inflexión. Pude ver cómo la dinámica familiar comenzaba a transformarse frente a mis ojos. Otros miembros de la familia, que antes se mantenían en silencio o con miradas críticas, empezaron a mirar a mi hijo de manera diferente, con un respeto silencioso que hasta ese momento había estado ausente. Mi hijo respiró hondo y, con una leve sonrisa que intentaba esconder la emoción, me miró. No dijo nada, pero su gesto decía todo, gratitud, alivio, y una renovada confianza en sí mismo. Ese momento, aunque silencioso, era poderoso. Había triunfado en medio de la humillación, y ahora todos podían ver que no era definido por un solo acto, por un juicio superficial o por la burla de otros. Mientras observaba la transformación, reflexioné sobre lo que había sucedido. La vida nos enfrenta a momentos difíciles, situaciones donde quienes amamos son juzgados injustamente, y a veces sentimos impotencia. Pero también aprendí algo esencial: intervenir con calma, con estrategia y con amor puede cambiar no solo la percepción de otros, sino también restaurar la dignidad de quienes sufren. Mi hijo continuó con su trabajo, pero ya no era el mismo trabajo silencioso y pesado de antes. Ahora había un sentido de orgullo en cada movimiento, un recordatorio silencioso de que su esfuerzo tenía valor. Incluso su padre, que antes había sido crítico, comenzó a observarlo de manera más consciente, y pude ver que el respeto y la consideración empezaban a reemplazar la arrogancia y la burla. Pensé en los pequeños momentos de valentía que él había mostrado durante todo el día: no se había rendido, no había reaccionado con ira ni con derrota. Cada gesto suyo, cada respiración controlada, cada mirada hacia adelante, ahora estaba siendo reconocida, y eso hizo que el corazón me explotara de orgullo. Me permití una sonrisa silenciosa mientras reflexionaba: la dignidad no siempre se demuestra con palabras, a veces se muestra con acciones, con perseverancia y con la capacidad de mantenerse firme frente a la adversidad. Y hoy, en ese baño, en medio de lo que parecía una situación humillante, mi hijo había enseñado exactamente eso a todos los presentes. Con cada minuto que pasaba, la atmósfera en la familia se suavizó. Las risas contenidas se transformaron en conversaciones más amables, las miradas de juicio fueron reemplazadas por interés genuino. Pude sentir que, lentamente, se construía un nuevo respeto, uno basado no en expectativas superficiales, sino en la comprensión de quién era mi hijo realmente. Y mientras lo observaba terminar, con la dignidad restaurada y la calma volviendo a todos los rostros, sentí un profundo sentido de cierre. No fue un final dramático, ni una gran confrontación física, fue una victoria silenciosa, llena de lecciones y emociones. Aprendí que a veces los cambios más significativos suceden a través de la paciencia, la estrategia y el amor incondicional. Finalmente, me acerqué a mi hijo, lo abracé suavemente y susurré: estoy orgullosa de ti, no por lo que haces, sino por quien eres. Y mientras él sonreía tímidamente, sentí que todo el dolor, la tensión y la incertidumbre de ese día habían valido la pena.
Habíamos atravesado la humillación, la crítica y la incomprensión, y juntos habíamos emergido más fuertes, más unidos y más conscientes de lo que realmente importa, la dignidad, el respeto y el amor que nunca debe depender de la opinión de otros. A veces, la vida nos pone a prueba de maneras que nunca esperamos. Nos enfrenta a situaciones que parecen injustas, crueles o humillantes, y nos hace cuestionar no solo a los demás, sino también a nosotros mismos. Hoy, viendo a mi hijo enfrentar ese momento difícil, comprendí algo muy importante: lo que otros piensen o digan nunca define el valor de una persona. Quiero que pienses en eso un momento. ¿Cuántas veces hemos sentido que alguien nos juzgaba por una sola acción, una sola decisión, sin ver todo el esfuerzo, todo el sacrificio, todo lo que hemos construido en silencio? Es fácil sentirse pequeño frente al juicio de los demás, pero hoy aprendí que la verdadera fuerza está en mantenerse firme, en no dejar que la opinión de otros robe nuestra dignidad. Y esto no es solo para mi hijo, ni solo para mí. Esto es para todos los que alguna vez han sentido que no son suficientes, que no son vistos, que su esfuerzo pasa desapercibido. A ti que estás escuchando, quiero que sepas, tu valor no depende de la mirada crítica de alguien más. Tu esfuerzo, tu corazón y tu carácter son lo que realmente importa. Aprendí que defender a quienes amamos requiere valentía, pero también paciencia. No siempre podemos cambiar la percepción de los demás con palabras o con confrontaciones inmediatas. A veces, el cambio llega a través de la calma, la estrategia y la determinación silenciosa. Actuar con amor y justicia, sin perder la serenidad, puede transformar incluso la situación más dolorosa en una oportunidad para el reconocimiento y la esperanza. Y sobre todo, aprendí que cada prueba, por difícil que parezca, tiene un propósito. Nos enseña a ser más empáticos, más comprensivos, más conscientes de la fuerza que hay dentro de nosotros y en quienes amamos. Nos recuerda que todos tenemos momentos de vulnerabilidad, y que a veces, lo más poderoso que podemos hacer es estar presentes, apoyar y mostrar respeto. Si alguna vez te has sentido juzgado, criticado o incomprendido, quiero que recuerdes esto: la opinión de los demás es solo eso, una opinión. No define quién eres ni lo que puedes lograr. Mantente firme, sigue trabajando con dignidad, y algún día, quienes dudaron verán la verdad que siempre estuvo allí. La vida no se trata de evitar la humillación o la crítica, se trata de cómo respondemos a ella. Se trata de elegir el amor sobre la arrogancia, la paciencia sobre la reacción impulsiva, y la empatía sobre el juicio. Se trata de levantar a quienes amamos, de mostrar respeto, y de nunca subestimar el poder de la resiliencia y la dignidad. Quiero que te lleves esto contigo: cada esfuerzo que haces, cada acto de bondad, cada paso silencioso hacia tus metas, tiene valor. Incluso cuando nadie lo ve, incluso cuando los demás dudan, tu valor sigue siendo real, y tu fortaleza sigue creciendo. Así que, la próxima vez que veas a alguien enfrentando críticas, humillación o incomprensión, recuerda que tu apoyo puede ser el cambio que transforme su día, su actitud, y hasta su vida. Respeta, comprende, y empodera. Porque todos merecemos ser vistos por lo que realmente somos, no por lo que otros piensan que somos. A veces, la vida nos pone a prueba para enseñarnos esto: que la dignidad, la paciencia y el amor son más poderosos que cualquier juicio, más fuertes que cualquier crítica, y más valiosos que cualquier reconocimiento superficial. Y si podemos aprender a ver y valorar eso, no solo transformamos nuestras vidas, sino también las vidas de quienes nos rodean. Recuerda siempre, el verdadero valor nunca se mide por la opinión de los demás. Se mide por la fuerza con la que seguimos adelante, por el amor con el que actuamos, y por la dignidad con la que vivimos cada momento. Gracias por quedarte conmigo hasta el final de esta historia. Sé que fue intensa, emotiva, y quizás te hizo recordar momentos propios de lucha, de humillación o de incomprensión. Quiero que sepas que no estás solo. Todos enfrentamos situaciones en las que nos sentimos juzgados o subestimados, y todos necesitamos apoyo, comprensión y un poco de empatía en momentos difíciles. Si esta historia te hizo sentir algo, si de alguna manera te conectaste con lo que mi hijo y yo vivimos, me encantaría que compartieras tus pensamientos. Tal vez tengas una experiencia similar, tal vez un momento en el que alguien te juzgó injustamente o en el que tuviste que defender a alguien que amas. Tu historia puede inspirar a otros que están pasando por algo parecido. Gracias también por acompañarme en cada detalle, en cada emoción y en cada momento de tensión.
Significa mucho saber que hay personas que no solo escuchan, sino que sienten junto a nosotros. Ese es el poder de compartir historias, crear conexión, comprensión y humanidad entre nosotros. Recuerda siempre valorar a quienes te rodean, reconocer sus esfuerzos, y nunca subestimar el poder de la paciencia y el amor en medio de la dificultad. A veces, un pequeño acto de apoyo o una palabra sincera puede cambiar el día, la actitud, o incluso la vida de alguien. Espero que esta historia te deje algo positivo, esperanza, reflexión y la certeza de que la dignidad y el respeto siempre importan, incluso cuando otros dudan o juzgan. Que te recuerde ser amable, empático y fuerte, no solo para ti, sino también para quienes amas. Gracias nuevamente por acompañarme en esta historia tan intensa y profunda. Si alguna vez te sentiste juzgado, incomprendido, o subestimado, recuerda que tu valor no depende de la opinión de los demás. Mantente firme, sigue adelante y recuerda que cada acción, cada esfuerzo, y cada momento de dignidad cuenta. Nos vemos en la próxima historia, donde juntos seguiremos explorando la vida, las emociones y los desafíos que nos hacen más fuertes y nos conectan como seres humanos. Hasta entonces, cuídate y nunca olvides tu valor.